un saludo muy especial, una bendición del Señor de parte de mi persona, el pastor Miguel Manjarres, y mi esposa, El Señor les bendiga, amados. Joana Lima, y decirles que, bueno, está el espacio abierto, vamos a dirigirle al Señor una oración. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu santo nombre por la nueva oportunidad que nos das de estar en tu presencia, de poder otra vez compartir en este devocional con cada una de las personas que las ven hoy, Señor, y nos escuchan. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo obrará de acuerdo a tu perfecta voluntad en este rato que hemos de compartir tu palabra. Te damos gracias porque ella nos enseña, nos instruye, nos corrige, Señor, y penetra lo profundo de nuestro ser. Te alabamos en esta hora por cada familia, bendecimos cada hogar de cada persona que puede ver y escuchar este devocional, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Eh, sí, amados, nos disculpan porque estamos un poquito retrasados en esta mañana, como se darán cuenta siempre usando estos mecanismos, siempre hay ciertos tipos de inconvenientes a veces, pero ya estamos este, en la línea, que es lo que importa. Así que hoy vamos a tratar un tema, amado, de importancia, sobre todo en este tiempo, porque como hemos venido tratando, hemos tratado algunas corrientes, ideas que han estado afectando las familias actuales, y esta de la cual vamos a tratar hoy de una manera rápida, no nos vamos a centrar tanto en conceptos, sino en lo que está haciendo esta corriente en estos días. Vamos a hablar de peligros ocultos, y entre esos peligros ocultos vamos a hablar acerca del humanismo y el peligro de esta corriente filosófica, corriente que se generó por allá en el siglo XV, XVI de nuestro tiempo, y que tomó raíces de la cultura grecorromana, del ateísmo, del agnosticismo, y en la cual se centró en el hombre, en la preocupación del hombre en sí mismo, haciendo un desplazamiento parcial y en algunos de los casos total de Dios, total que el hombre es en sí el centro del universo, y el hombre ya no necesita de Dios para resolver sus asuntos que continuamente le están afectando. Así que el humanismo es una de las corrientes que actualmente, así como sucedió en el siglo XV, XVI, se vio un avance en lo que fue la arte, las ciencias, las filosofías, total que tomaron como base la educación para tratar de cambiar al ser humano, pensando que el hombre por naturaleza nacía bueno y que la sociedad era la que la corrompía. Entonces ellos pensaban sencillamente que usando la educación como herramienta podían sencillamente hacer un nuevo hombre o cambiar al hombre, pero basado precisamente el hombre solucionando los problemas del hombre, cosa que bíblicamente no es posible. El hombre sin Dios no es nada. Ahora, ¿qué efectos negativos trae esta corriente sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros adolescentes? Es una, esto lo que hace es que esta corriente filosófica este, se independiza totalmente de Dios, no reconoce a Dios en ninguno de sus caminos, porque cree que el hombre es el único existente y el único que puede labrar un buen camino para el hombre y que le puede solucionar todos los problemas del hombre menor. El asunto, cuando el hombre se trata de independizar de Dios, inmediatamente vienen una cantidad de problemas que terminarían afectando al mismo hombre. ¿Por qué? Porque Dios es creador y el hombre sencillamente es la criatura, y hay una
una correspondencia del hombre para con Dios, es decir, una dependencia absoluta de su Creador. Y cuando el hombre decide de manera arbitraria negar a Dios o independizarse de Dios, vienen consecuencias muy graves. ¿Por qué, mi amor? Porque trata de solucionar los problemas de él con unas cuestiones que no van a satisfacer los problemas que están internamente dentro del hombre, y eso lo lleva a cometer mayores cosas que las que conocía las que hacía de pronto antes. Entonces, cuando el hombre, cuando el hombre decide independizarse de Dios, no reconocer a Dios, está diciendo sencillamente que Él es el Dios del universo, que Él es el todo y que no existe otra cosa sino Él. Y con eso están diciendo unas cosas. Número uno, al no reconocer a Dios, está diciendo claramente que no tiene que rendirle cuenta a nadie de, de sus actos, que no tiene que presentar nada con respecto a su estilo de vida. Es decir, que una persona, mi amor, puede hacer todo lo que quiera, como sea y de la manera que sea, que al fin y al cabo, como no va a rendir cuentas, eso está bien. Y como está bien, pues para todo el mundo eso es normal, porque es lo que decidió hacer. Y si no hay que rendir cuenta, pues murió y nada pasó. Comamos y bebamos, como dijo el del proverbio, que mañana moriremos. Es decir, una vida normal, como si no hubiera consecuencias de las acciones del hombre. Lastimosamente, para aquellos que piensan de esta manera, la Biblia dice otra cosa muy distinta. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso implica que al final de cada vida, al final de la muerte, hay que presentarse delante del autor de la vida. El mismo escritor de Hebreos lo dijo, en el 9:27 claramente dice que el hombre ha de morir una sola vez y después de esto, sea quien sea, lo niegue o no lo niegue, tiene que presentarse ante un juicio. Y eso es lo que ha tratado el hombre de evadir, mi amor. Ha tratado con tratar de negar a Dios o decir que Dios existe, pero que sencillamente abandonó al mundo a sus expensas ahí. Eh, con eso tratan de decir que no hay necesidad de rendir cuentas y que al fin y al cabo eso no va a ser posible, pero Dios dice en su palabra claramente que tarde o temprano eso va a llegar para el hombre, sea quien sea, va a llegar. Entonces, una de las primeras cosas que trata de huirle el hombre es precisamente rendir cuentas. Y cuando no quiere rendir cuentas, entonces se elabora estas cuestiones que para algunos parecen muy buenas y las adoptan para su estilo de vida. Otro problema, mi amor, que se levanta del humanismo sencillamente es que al no reconocer a Dios como creador, como el dador de la vida, como el soberano del universo, como el que hay que rendirle cuenta por lo que nosotros hacemos, como nosotros administramos lo que Dios nos ha dado y un día tenemos que darle cuenta al dueño de todo eso, es decir, a Dios. Aún la vida, nosotros tenemos que saber cómo vivirla, porque Él es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, mi amor. Ahora imagínate, al no reconocer a Dios, al no tenerlo en cuenta, es decir, es como si no tuviéramos ningún tipo de autoridad encima nosotros. Es decir, no, yo no tengo que obedecer a nadie, yo soy el que elaboro mi propio camino y yo hago yo lo que yo quiero. Es decir, desconozco las autoridades. ¿Sí? Y al no reconocer a una autoridad superior, es decir, no hay respeto a la autoridad. Mire por dónde va el asunto de una corriente que sencillamente parece muy bonita porque abarca ciencia, abarca arte, abarca filosofía, abarca la educación, pero, pero una de las cosas que más ataca es la existencia de Dios, sus postulados, o la iglesia misma, todo lo que tenga que ver con Dios, este pensamiento humanista lo ataca de una manera fuertísima, ¿sí? Entonces,
Al no reconocer la autoridad, no hay respeto para ningún tipo de autoridad. Y recuerda, mi amor, que antes habían tres instituciones sumamente respetables para el ser humano. Yo escuchaba hablar a mis abuelos, sobre todo a mi madre, que una de las instituciones respetables era, por ejemplo, la familia, el hogar, el respeto a los padres. La otra institución en la cual uno iba y que era muy cercana era la escuela. Allá los profesores eran muy respetados. De hecho, nuestros padres decían que nuestro segundo hogar era la escuela. Y otra tercera institución de sumo respeto en la antigüedad era la iglesia. Tres instituciones en las cuales se aprendían muchos valores y principios y respeto a quienes, a la autoridad y sobre todo a Dios mismo. ¿Qué ha sucedido hoy? Hoy no hay respeto, sobre todo para estos tres tipos de instituciones, ¿no? Así es, y creo que lo que ha sucedido es que este tipo de pensamientos se han venido colando en cada una de ellas. De manera lenta, con el paso del tiempo, han tratado de introducirse y lo han hecho, porque sabemos que en las universidades, aún en los colegios encontramos docentes y también encontramos algunas materias o cátedras que se dan en las cuales se va introduciendo este tipo de pensamientos. Y las personas que hacen parte de estos grupos, de estas corrientes filosóficas o de tipos de ideologías o pensamientos, como se les quiera llamar, cuando hay docentes dentro de estos grupos, de estas creencias o son seguidores de este tipo de pensamientos, muchas veces tienden a buscar adeptos. Sí. Y ustedes dirán, pero ¿por qué abarcan de pronto este tipo de temas dentro de la problemática o de los enemigos de la familia? Pues sencillamente, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, es porque se han venido introduciendo de manera paulatina, primero en los estudios, en lo que es la escuela, como mencionaba mi esposo, y también se han estado introduciendo lentamente en cada uno de ellos, y el último ha sido la familia. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son los que van a la escuela. Y cuando nosotros no fijamos esos principios y no determinamos, como lo hizo Josué, que fue nuestro versículo base al iniciar estos devocionales y sigue siendo el verso base para este tiempo familiar y para nosotros como ministerio, yo en mi casa serviremos a Jehová. Eso quiere decir que todo tipo de pensamiento contrario a esos principios bíblicos, a esas ordenanzas de Dios, nosotros no los vamos a aceptar, sino que vamos a tratar de mantener nosotros y nuestros hijos dentro de esos principios. Entonces, este pensamiento humanista separa a Dios del hombre y separa, por ende, a la familia de Dios. No porque Dios quiera separar, sino porque el mismo hombre determina su futuro. Y creo que nosotros somos responsables de ayudar a nuestros hijos, siempre recordándoles lo que dice la Escritura. Así es. Entonces, cuando alguien es afectado por este tipo o abraza este tipo de pensamiento, está tratando de decir que él sencillamente es capaz con cualquier tipo de cosas solucionar sus, sus problemas, y de ahí cae sencillamente el hombre en una cantidad de cosas que la Biblia menciona en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante. Aquí, capítulo 3 del 1 en adelante, dice una gran verdad de lo que se genera a causa de cuando el hombre se independiza de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Sí? Sí. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno. Ahí vemos
una lista bastante clara acerca de los efectos de este tipo de pensamiento. Miren que aún hasta nuestros hijos son afectados porque al creerse que ellos son los chachos del universo, que ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran y que no va a haber consecuencias, es equivocado. Y por eso hasta hoy día una de las cosas que más afecta es que no hay respeto a los padres. Las personas no respetan a las autoridades establecidas aún en nuestras ciudades, en nuestro gobierno, y hay personas que hablan con las autoridades como si esa persona no tuviera ningún tipo de relevancia en nuestra sociedad. Cualquier muchacho hoy día coge y le levanta e insulta a un profesor como si estuviera hablando de un igual a otro igual, cuando hay una diferencia, a pesar de que son seres humanos, pero hay una diferencia en función como tal y debe respetarse eso. Cuando hay una sociedad no se respeta, no hay respeto, sencillamente hay un desorden. Hay un desorden, hay todo tipo de permisividad, porque sencillamente si no hay autoridad, no hay consecuencia frente a las cosas que se hacen, hay un caos total. Y Dios desde un principio estableció un orden para todas las cosas, colocando sobre todo al hombre como autoridad de todas las cosas para que las cosas funcionasen bien. Aún las instituciones que Dios ha permitido, dice la Biblia que Dios está encima de esas instituciones. Así sea que el hombre se equivoque o no, Dios es el que permite que suban reyes y bajen reyes. Es Dios. Y Dios hace claramente una relevancia frente a la autoridad. Y cuando no hay respeto a la autoridad, hay consecuencias nefastas para una familia, para una sociedad y para una nación. Y por esa razón, este tipo de pensamiento en donde se permite todo tipo de cosas, a mí dice que se le da más lugar a los deleites. ¿Cuántas cosas el hombre se deleita en tantas cosas que ya no le basta? Por ejemplo, un hombre ya no le basta tener una mujer, sino que tiene que ser varias. Y ahí sigue, y después que tiene varias, ya no se satisface con varias, sino que quiere probar algo distinto, porque los deleites, eso es lo que conllevan a un desorden, a las pasiones, y cuando eso genera un gran problema para el hombre, realmente que lo termina destruyendo y que ya no hay ni valores siquiera con respecto a las cosas. Así es, entonces creo que en este tiempo, como dice la palabra, ¿verdad? Cuando el mismo Señor nos está advirtiendo acerca de las cosas, creo que cuando el Señor nos habla de esta manera en su palabra, es siempre recordándonos la necesidad de estar atentos, velando. Y no sé si creo que para todos nosotros es claro que el Señor siempre está enviando su voz a través de diferentes hermanos, predicadores, pastores, pero principalmente a través de su palabra, diciéndonos que tenemos que estar atentos a los tiempos, porque todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumple, y sabemos que el Señor ha hablado acerca de que este tipo de cosas en los tiempos finales se levantarían. Y aunque son cosas que vienen, o tipos de pensamientos que vienen desde hace mucho tiempo, trabajando en nuestra sociedad para afectarnos, si nosotros nos dejamos afectar, nos damos cuenta que en este tiempo ha aumentado y ha afectado mayormente a la sociedad. Y no olvidemos que la sociedad y la misma iglesia están constituidas por algo muy importante, que es la familia. Así es. Entonces, este pensamiento, amado, una de las partes donde más se mueve, sobre todo es en la educación, sea en la escuela o sea en la universidad. Por eso estamos siendo insistentes en que usted tiene que dedicarle tiempo a enseñarle a sus hijos estas verdades bíblicas de una manera sabia, enseñárselo, para que cuando lleguen a la escuela o lleguen a la universidad, es triste decirlos que muchos hijos de cristianos cuando van a la universidad, con este tipo de ideas los vuelven añicos, amados, y ya no saben ni qué creer y aún se rebelan en contra de Dios y contra de los postulados bíblicos. ¿Por qué? Porque no se les ha dedicado tiempo a mostrarles la realidad de este tipo de cosas, cómo llegan y cómo tratan de socavar la fe de un cristiano, amado. Así por eso les llamamos para que
dediquen un tiempo a enseñarles bíblicamente las cosas como son, para que ellos más adelante no crean que son ellos y no Dios, y terminen haciendo todo tipo de cosas creyendo que son buenas, porque al fin y al cabo no hay que rendir cuenta, no hay que tener en cuenta a Dios para lo que nosotros vamos a hacer. Pues sí, a Dios hay que tenerle en cuenta todos los días de nuestra vida, en toda nuestra vida, y en cada rincón de nuestra existencia, en cada rincón de nuestra alma, hay que tener en cuenta a Dios en todo, incluso lo que vamos a hacer. Tenemos que tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque de las decisiones que tengamos o hagamos, amados, hay consecuencias y hay que rendirle cuenta a nuestro Creador, amados. Así que es una invitación especial a que usted, amado, tome la palabra, y el mismo escritor de Timoteo, la segunda carta, habla claramente que en estos tiempos es cuando más este tipo de cosas se van a acentuar, tomando una amalgama, una apariencia de cosas buenas cuando realmente no las tienen. Y algo muy importante, creo, ya para ir cerrando, es que no solamente debemos compartir la palabra, también debemos orar. Orar, siempre mantener nuestro altar familiar en casa, tiempo de oración y adoración al Señor con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. No solamente pensar que entramos a nuestra habitación y oramos y nosotros leemos la palabra, pero en muchas ocasiones se escucha que hay hogares donde de pronto a los niños desde pequeños no se les comparte la palabra porque de pronto creen que ellos no van a entender. Hay que buscar la estrategia y la manera de irles enseñando, porque la palabra dice: instruye al niño en su camino. Y además de eso, creo que es importante que al mismo tiempo que compartimos la palabra, no dejemos a nuestros hijos en oración. Creo que ningún padre lo hace. Creo que siempre estamos orando y clamando al Señor por ellos, aun cuando llegan adultos y ya toman sus decisiones y forman sus propias familias. Creo que la recompensa más grande que nosotros tenemos como padres es saber que las oraciones que le damos a Dios, Dios las tiene en sus manos y que Él nos responderá, porque Él en su palabra dice que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Es una palabra que nuestro Señor declaró. Entonces debemos estar firmes creyendo. A veces en nuestros hogares se pueden presentar muchos problemas, y quizás algún día en algún hogar en este momento quizás haya algún hijo que se ha ido tras de algún tipo de estos pensamientos o tras de sus propios deseos, pero debemos confiar en la obra del Señor y no desmayar, siempre recordándoles la palabra de Dios a nuestros hijos, y también teniendo cuidado nosotros, amados, de las cosas que escuchamos, de las cosas que vemos y incluso aceptamos, porque recordemos que el Señor nos advierte que vendrán para engañar y utilizarán palabras incluso muy similares a las que están en la palabra del Señor para tergiversar el Evangelio. Pero tenemos que tener cuidado y ser entendidos y tener discernimiento. ¿Y cómo logramos eso, hermano? En oración y en escudriñar, inquirir en la palabra del Señor. Así que no confunda humanismo con ser humanitario. Son dos cosas distintas, hermano. El humanista es una corriente filosófica, atea, que no tiene nada que ver con Dios. Y ser humanitario es ese afecto, ser solidario con su semejante, con otro ser humano, y ayudarle. Eso es ser humanitario. Pero ser humanista es una cosa muy distinta. No, para que no vaya a haber una confusión de pronto más adelante frente a eso, no. Entonces son dos cosas muy distintas, hermano. La una es una corriente y la otra tiene que ver más bien con que usted presta ayuda a su prójimo, ¿no? Y hay algo muy bonito que quería decir, y es que por mucho que el hombre huya de Dios, siempre va a depender de Dios, porque Dios es el creador de todas las cosas. Él es el que nos sustenta, Él es el que permite que salga el sol sobre todo, dice la palabra, sobre buenos y malos. Así que, y más que de pronto pensar que tenemos que someternos, es entender la maravillosa gracia de Dios sobre nosotros, de tener la oportunidad de obedecer a un Dios que lo único que anhela es
nuestra vida plena. Lo que anhela es que nosotros seamos bendecidos y caminemos en esas bendiciones, que las encontramos siguiéndole a Él por amor y en obediencia. Sí, entonces, ya para cerrar, mi amor, podemos entender entonces que esta pequeña reflexión que hemos tenido hoy acerca de lo que es los peligros ocultos, y como primero mencionamos el humanismo como un peligro que está entrando aún en las familias cristianas sin darse cuenta, porque como se mandan a los hijos y no se preguntan, no se tiene un diálogo para qué es lo que están aprendiendo, ellos siguen recibiendo, y cuando quieren ver, ya tú tienes un ateo dentro de tu propia casa. Ya tienes a alguien que duda de Dios, de toda la existencia de Dios, sin darte cuenta. Tienes a alguien que está logrando su camino sin tener en cuenta a Dios, y que empiezan a tener actitudes muy, muy bochornosas delante de Dios, porque no hay una preocupación, no estás preguntando, no estás mirando qué es lo que estás recibiendo, y más adelante lo que se obtiene es eso. La misma Biblia dice que lo que se siembra, eso es lo que se va a recoger. Y por eso tenemos que tener en cuenta, porque esa es una ley bíblica, una ley incluso en la siembra, y que tarde o temprano se van a ver los resultados. Eso quiere decir que de mis actos, de mis obras, Dios también me va a pedir cuenta. Sea que el hombre le tenga en cuenta a Dios o no, como dice el mismo salmista, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no era porque él supiera que Dios no existía, sino porque él dentro de su corazón quería negarlo, pero él sabía que Dios estaba ahí. Entonces, amados, es importante, como decía mi esposa, entonces preocuparnos por esto y tratar de proteger a nuestra familia, a nuestros hijos, y sobre todo a los que están yendo a la universidad. Porque tengo que serles sincero, la universidad propiamente es como si fuese el templo del humanismo, donde se dictan este tipo de cosas, y que aún los misioneros podrían ser los mismos profesores que están dictando este tipo de cosas. Entonces, amados, tengamos mucho, mucho cuidado con este tipo de cosas, y, y que el Señor les dé sabiduría para ello, ¿no? Así es, entonces entendamos que Dios es un Dios de amor, nos creó y nos formó para la alabanza de su gloria. Y el deseo de Dios es que las familias permanezcan unidas y en pie. Y eso solo se logra cuando nuestro pensamiento está amoldado y sujeto al pensamiento de Jesucristo. ¿Y cuál es el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo? El pensamiento bíblico, el pensamiento de Dios. Y la voluntad del Señor para nosotros es que vivamos bien. Esa es la voluntad del Señor, según su palabra, pues sus preceptos son para bendición nuestra y para permitirnos llegar a la vida eterna en Cristo Jesús. Así que vamos a orar por cada uno de ustedes en esta mañana, y que sea Dios, sea Dios ayudándoles en este tiempo, amados. Así que vamos a orar para que sea Dios usándoles a ustedes para destruir todo argumento y toda mentira de Satanás que trata de afectar a sus hijos, amados. Así es, y pidámosle también al Señor que nos ayude a enseñarlos nosotros en casa, a nuestros hijos y nosotros mismos practicar esa dependencia total de Dios, porque es así, es una dependencia total, en todas las áreas dependemos. Entonces creo que lo que el Señor quiere es que una forma poderosa de nosotros sacar ese tipo de pensamiento de nuestra familia es esa. Pidámosle al Señor que nos ayude a nosotros como padres, al hombre cabeza de familia, a la esposa que está ahí al lado, poder vivir esa dependencia total y demostrársela con su testimonio, ¿verdad? A los hijos. Y entonces junto con la palabra enseñar a nuestros hijos a que debemos ser personas y seres completamente dependientes de Dios, como familia y como individuos cada uno. Así es. Así que Dios, en esta mañana, tú eres nuestro hacedor, eres nuestro creador, eres el dador de la vida.
Señor, nos has dado tantas cosas buenas y buenas en gran manera, porque siempre miro en tu palabra que todo lo que tú has hecho para nosotros es bueno, Señor. Eso demuestra el lugar que nosotros tenemos para ti y nos has entregado en nuestras manos una alta responsabilidad, Señor, con nuestra vida y con lo que has colocado en esta tierra para que nosotros lo administremos, Señor. Pero un día tenemos que dar cuenta de nuestra vida y de todo lo que hemos hecho, Señor. Así que te pido, Dios, que seas tú dándole sabiduría a cada padre, a cada madre, Señor, para dirigir a sus hijos y para que estén al tanto de qué están recibiendo sus hijos, Señor, cuando salen de casa, cuando van a la escuela, cuando van a la universidad, a la corporación o a cualquier institución educativa. Mi Dios, qué es lo que están aprendiendo, Señor, y que ellos estén al tanto, mi Dios. Te pido que ellos se preocupen por enseñar los principios, los valores, Señor, bíblicos que hay en tu palabra, Señor, para que sean destruidas, Señor, todos argumentos, toda mentira, Señor, todo pensamiento humanista, toda ideología equivocada, Señor. Padre mío, por el poder de tu palabra, pues ella dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Además, Señor, tu palabra dice, Señor, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y dice tu palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Así que te pido, Dios, que cada padre, Señor, escudriñe las Escrituras y se le enseñe a sus hijos de la manera que se la deben enseñar, mi Dios. Padre mío, guiado por tu Espíritu Santo, Señor, guarda cada familia, guarda a cada hijo, Señor, que cada familia, Señor, aprenda cada día a confiar y a depender, como lo decía mi esposa, Señor, en ti, en todos los días de su vida, Señor, en cada circunstancia, para que todos veamos que el Dios al cual clamamos nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque fiel es el Dios en el cual hemos creído. Así que hay una dependencia y solamente en Dios encontramos todo lo que necesitamos. Así que a Él acudimos en todo tiempo. Así que bendito sea el Señor por siempre. Así que una bendición especial para cada familia, que sea como la lluvia, como ese rocío que caiga sobre cada vida, bendiciéndole, generándole todo tipo de bien en este día y siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, amados, y los esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la mañana en nuestro devocional Mi Familia Simple. Muchas bendiciones, amados.